¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza la última edición de esta semana de Días Contados en Día X y recibimos al cierre de una semana especialmente intensa para la coordinadora sociocultural de La Moneda, a Irina Karamanos, que es pareja del presidente Gabriel Boric y ha decidido iniciar la transición que le pone fin a esta figura del gabinete de la primera dama. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Cómo han sido estos 7 meses en una oficina en La Moneda? Lo conversamos largo y tendido con Irina Karamanos. Además, junto a Juan Diego Montalva recibimos en el estudio a Alfredo Joañán y a Isabel Pla para el análisis político de la semana y también el análisis de lo que ocurre con la violencia en los liceos emblemáticos. ¿Tienen que cerrar definitivamente dado el descontrol, la incapacidad de dar una respuesta a esos hechos de violencia? Y también, por cierto, conversaremos con nuestros entrevistados sobre la continuidad del proceso constituyente y cómo ésta se ha enredado en el Parlamento. Empieza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept singing, you got something for me, something you call out, but confess. Books are made for one thing, and that's just what they do. Saludamos a la coordinadora sociocultural de La Moneda, todavía, Irina Karamanos. ¿Cómo estás, Irina? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, además con un poco más de tiempo. Te hemos visto intensamente con una pauta de medios esta semana para anunciar este proceso de transición para que el gabinete de la primera dama, como lo conocemos, o la dirección sociocultural, deje de tener esta figura administrativa, ¿cierto? ¿Cómo has sentido las reacciones al anuncio? Mira, las reacciones las he sentido, la verdad, bastante positivas o interesadas. Creo que es un cambio cultural también, entonces merece también un tiempo de conversación, tal como el que estamos teniendo ahora. He visto buenas reacciones y también lo que me deja a mí más tranquila son las reacciones internas, ¿cierto? De todas las conversaciones también con los trabajadores, bueno, principalmente en el caso de Integra lo menciono a propósito de que ya hiciéramos la modificación de estatuto en esa fundación. Fue bien importante conversar con ellos, bueno, desde el comienzo. Yo, antes de hablar con cualquier persona, con cualquier director, directora, persona que trabaje en la fundación, hablé con cada uno de los 7 sindicatos que tiene Integra. Y la reacción fue bien importante porque en el fondo hablábamos en el mismo concepto, en la misma idea de que esto aportaba a poder profesionalizar también el trabajo que se realiza en la fundación, que tiene un impacto tremendo a nivel social, que complementa de manera muy importante también la política pública de educación. Y también pudimos conversar un poco de cómo partió la fundación y que se entiende que el paso de los tiempos finalmente también implica otras modificaciones más estructurales, como esta. Porque el Ministerio ya tiene una estructura fortalecida, una voluntad también de establecer que se haga una coordinación entre todos los sostenedores de educación parvularia. Entonces, si se puede ahí hacer una conversación sobre, oye, pongámonos de acuerdo sobre cuáles son nuestras líneas estratégicas entre sostenedores. ¿Para qué? Bueno, para que las personas y los niños y niñas, sobre todo, y sus comunidades, reciban una oferta de programas mejor, si al final ese es el criterio principal para todas estas decisiones. Irina, ¿qué tan arraigada crees que está en la cultura chilena la figura de la primera dama? ¿Cómo lo viviste tú? Yo creo que se tiene una idea bien como establecida de otros ejemplos, etcétera, pero que hay algo en común que es un poco la expectativa de mostrar o de ver la cercanía que tiene un presidente con su entorno social también, ¿no? O sea, a mí me parece que se concentra mucho en la pareja, pero que en realidad también tiene que ver con la imagen más humana del presidente y sus relaciones, su relación de pareja, su relación con su familia, su relación con sus amigos, incluso podría ser, ¿no? Creo que a cualquier persona le puede parecer que puede empatizar y acceder más a un presidente sabiendo que tiene un entorno social, afectivo, etc. Entonces, en ese sentido, también a mí me ha hecho sentido como por qué se ve así, por qué tiene importancia la figura al final.
Yo creo sí que la expectativa de que la pareja del presidente tenga como una injerencia en el gobierno, esa expectativa yo no la veo tanto. De hecho, me da más la impresión de que el debate público ha denotado de que eso ha cambiado o de que en realidad merece más bien crítica. Y yo siento que estamos respondiendo a eso, o sea, siento que estamos yendo con los tiempos también del debate público respecto de esas modificaciones, de su injerencia institucional. Y por eso, de hecho, el cambio del rol es principalmente institucional. Por supuesto que también hay muchos elementos de los cuales hablar que son más culturales, que son como los estereotipos asociados a las parejas de políticos y en un caso muy notorio, la pareja del presidente, ¿no? Claro. Cuáles son como sus contornos, de qué temas tiene que ocuparse, cuánto puede o debe hablar, cuánto debería aparecer, cómo debería aparecer. Y ahí creo que también pasan cosas bien excepcionales porque se profesionaliza un poco la relación. Es como un molde de cómo tiene que aparecer esta pareja presidencial, que también recae un poco como en este nuevo trabajo de la pareja del presidente o de la primera dama, que es de como asegurar que esa imagen se construya bien. Y yo creo que todos esos aspectos en realidad son más bien un poco anticuados comparado con la oportunidad que tenemos hoy día de revisarlo, ser parte de los cambios contemporáneos. Pero por sobre todo responder también a la crítica que yo misma tengo, pero que también se ve en el debate público, sobre la injerencia que las primeras damas tienen en el mundo institucional, en su parte institucional, que son las fundaciones y la oficina y todo eso. Tú eres compañera de ruta del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Sí. Compañera de vida. Y como tú dices, a través tuyo uno puede entender también cómo está él, cómo ve, cómo son sus relaciones. Lo explicabas de esa forma que queda muy claro. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo lo has visto en estos 7 meses de ejercicio del cargo? Lo he visto muy bien, la verdad, mejor que nunca. ¿Ah, sí? Sí, creo que él, en realidad este rol nuevo de presidente, pero siempre su rol político, es algo que lo lleva profundamente por dentro y lo logra también expresar de una manera con un gran liderazgo, que yo creo que lo ha fortalecido en todos estos años y que ha estado a la altura también de hacer revisiones respecto de el paso del tiempo y la historia y cómo eso también configura el presente. Y creo que él es muy consciente de eso y por ende también creo que el criterio de una persona, de un político tan joven que termina siendo presidente, sumado a sus conocimientos históricos y sus criterios y su responsabilidad respecto a la toma de decisiones, hace una combinación que lo tiene en el lugar en que lo tiene, además de la cercanía muy evidente con la gente. Y eso como compañeros a nosotros en realidad nos enorgullece a los dos, o sea, porque es un proyecto conjunto, somos parte del mismo proyecto político, Claro. del mismo partido, antes de eso de un movimiento político, así nos conocimos también. Y creo que la complicidad como de la vida, aparejada un poco también de esta complicidad política, ha sido muy potente para los dos. Debe haber naturalmente momentos de aflicción también frente a las dificultades, frente a los problemas. ¿Cómo encuentran ese lugar de contención emocional, considerando que tú también, Irina, has tenido un rol que ha sido público, tienes una oficina en La Moneda, has estado trabajando para hacerte cargo de esto que hemos estado conociendo? ¿Cómo se proporcionan esos momentos de contención emocional? Nos hacemos espacios para poder conversarlo, para poder escucharnos, para poder, también desde la confianza y el profundo conocimiento del otro, es donde uno a veces más puede aportar a como mejorar un poco la perspectiva o en definitiva ir juntos como equipo también a enfrentar un día, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos dado esos momentos Como y a acompañarse. veces, sí, de acompañarse. Y a veces también pasa de manera espontánea, o sea, también cuando de repente sucede alguna cosa no planificada, también estamos disponibles para el otro para poder cómplicemente seguir adelante con optimismo, pero también con la conciencia de por qué estamos aquí. O sea, tenemos una responsabilidad muy grande, así la tomamos también. Y eso nos genera, por supuesto, mucho orgullo, pero mucha sensación de responsabilidad que compartimos. Entonces ahí
vamos en realidad juntos como avanzando como equipo. ¿Has podido tener contacto con la ciudadanía, un contacto privilegiado, si se quiere, en las oportunidades en que has podido viajar? Yo sé que estuviste en el Alto Biobío, por ejemplo. O sea, ¿cuál es tu sensación respecto de lo que pasa con los chilenos y las chilenas en este momento? ¿Qué podrías decir de lo que has aprendido, lo que has visto, en este contexto que estamos viviendo también, que es tan agitado, ¿no? Yo creo que lo importante es pensar desde la mirada de las personas. O sea, desde los problemas que existen y luego nosotros entender que desde la política y desde distintas partes de la sociedad hay que buscar las soluciones. Yo creo que no hay que identificarse tanto con el voto, no hay que creer que es tan identitario, sino que me parece más bien que hay demandas muy justificadas. ¿Qué es lo que más cierto. te dicen, por ejemplo, cuando se te acerca la gente, qué sé yo? Mira, hay mucha cercanía y confianza en este particular gobierno. O sea, me dicen mucho, ahora sí esperamos que sucedan cambios. Ahora sí esperamos que sea diferente con ustedes. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que no tienen todos los medios, digamos, de comunicación o que en el fondo va a ser difícil a propósito de que están llegando como una fuerza diferente a gobernar. Claro, y que va a haber una resistencia Que va a haber natural. una resistencia, pero la verdad es que recibimos mucha complicidad, como mucho acompañamiento por parte especialmente de la gente con la que nos encontramos en los territorios. Hay una expectativa, por supuesto, muy grande con que sepamos también solucionar los problemas de la precarización de la vida. Y yo creo que de eso se está haciendo cargo el gobierno de manera importante. O sea, el enfoque, digamos, en la seguridad ciudadana, social, económica, tiene todo que ver con asegurar la sostenibilidad de la vida. O sea, que la no violencia, por una parte, la conciencia respecto de los cuidados, de poder responder también en materia económica a la generación de empleos. O sea, y en el fondo la parte social, poder garantizar los derechos sociales y los cambios y las reformas que habíamos comprometido. Yo creo que incluso, o sea, desde una perspectiva feminista y como el compromiso feminista que tiene el gobierno, me hace mucho sentido también presentarlo de esa manera, de que queremos instalar esas seguridades. Y son las que yo veo reflejadas también en los comentarios que nos llegan en los territorios. Pero sí quisiera resaltar ese efecto que tiene la expectativa de un gobierno distinto. Que yo en realidad creo que es cierto. Creo que lo que sí hay que agregarle a eso es que nuestra tarea es articularnos con absolutamente todos los sectores y estoy muy orgullosa de que eso desde un comienzo haya sucedido. Así que yo creo que la escucha está muy presente en Muy nuestras sintonizada. labores y la comunicación luego establecida con las comunidades también en realidad pienso que ha funcionado de manera excepcional. Y a nivel internacional, has viajado, has estado con otras primeras damas o parejas de gobernantes. Da la impresión de que el gobierno del presidente Boric genera interés, genera atractivo en el resto del mundo. ¿Cómo lo ves tú? Yo veo que la apuesta de este gobierno ha captado mucha atención a nivel internacional porque es una propuesta de modificaciones a ciertas partes del modelo también, ¿no? Y que eso, con el impulso y la generación de esperanza, ha generado también una repercusión en otros países, por ejemplo, Latinoamérica. Ahí estamos viendo una fotografía con otras primeras damas y esos temas, tú ahí tuviste espacio para conversarlos. ¿Cuán de acuerdo estaba el resto de tus pares, por ejemplo? Mira, yo llevo meses, desde marzo o abril, no sé, mi equipo me tendrá que corroborar después, pero aproximadamente desde abril, juntándome mensualmente con primeras damas de Latinoamérica, porque así como decidimos entrar en el espacio de primeras damas en el gobierno, dijimos que también era consecuente poder conversar con otros espacios de primeras damas y plantear nuestros temas desde una perspectiva, digamos, de lectura de nuestro gobierno. Y eso hemos hecho, pero en realidad esa alianza aborda temáticas, las expone cada una respecto de cómo se ve esa temática en su país y luego hay
más bien poco diálogo, ¿ya? Entiendo que eso se está modificando, así que me parece muy bueno que existan esos cambios también para poder generar más diálogo, pero sin duda esta instancia fue interesante porque fue la primera presencial a la que yo asistía y ahí yo encuentro que hay que dialogar con todas. Es que eso te iba a preguntar, porque te toca estar con Michelle Bolsonaro, por ejemplo, Sí. que está como en las antípodas del pensamiento político que tú tienes. Sí, es que yo creo que si no hablamos con las antípodas no estamos haciendo política. En todo sentido. Y además de ese encuentro, pudimos tener en el mismo viaje, en la agenda paralela que yo tuve, que fue en realidad acotada, ¿cierto? Pero lo principal siempre fue poder apoyar al presidente en la importantísima labor de hablar ante la Asamblea, que en realidad me generó mucho orgullo personal y político poder estar ahí. Pero además la oportunidad de poder hablar con feministas también, o filósofas feministas muy importantes que yo he seguido durante toda mi vida, como Judith Butler, o también las académicas y intelectuales y estudiantes que se acercaron a las universidades con las que a las que pude asistir para conversar, también me generó otro feedback interesante, otra retroalimentación sobre cómo es que la política y el feminismo al final puede ocupar espacios dentro de la institucionalidad para generar cambios. Yo creo que eso es lo más importante, que sepamos que es posible modificar a veces cosas que si uno las deja solas, o si yo no hubiera asumido el cargo, por ejemplo, se reiteran nomás, Claro. mecánicamente. A menos que entre un sujeto político con agencia de cambio y lo modifique. Y lo modifique. A propósito de feminismo, tú eres una mujer de izquierda. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre lo que hemos visto, ¿no? El resultado del plebiscito, uno podría interpretar que es un rechazo a las agendas identitarias con las que la izquierda ha venido trabajando en el último tiempo. También está como esta diversidad de izquierdas. No sé si tienes una mirada sobre eso a estas alturas. Mira, yo creo en el derecho para todas las personas y yo creo también que el resultado del plebiscito no nos debiera limitar a seguir apostando por una sociedad igualitaria, ¿ya? Entonces, más que como ahora cuestionar la importancia de las minorías políticas, yo más bien diría que tenemos que reorganizar un espacio de discusión, de diálogo, que es lo que se está conversando también en el Congreso en este momento, y considero que lo más importante es poder establecer las condiciones para que se construya un país más democratizado, en el sentido de que todos los grupos de la población tengan un nivel de representación importante en la política hasta que haya igualdad en la sociedad. Porque en realidad, por ejemplo, si hablamos de mujeres en política, ¿no? Y la relevancia que tiene el que una perspectiva sea incluida en la toma de decisiones es crucial. O sea, lo vemos en el tema de las lagunas previsionales, Claro. ¿cierto? A propósito de tener lagunas Claro. por haber hecho trabajo no remunerado, Exactamente. por ser mujer. O sea, si Lo haces vemos- una reforma previsional, tienes que considerar una perspectiva Por de supuesto. género, o sea, para partir. Y por eso es importante que las distintas personas o grupos de la población tengan una representación política, porque en todas las decisiones, y por eso también el valioso trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, liderado por la ministra Orellana, de trabajar muy seriamente en la transversalización del género, es decir, trabajar con perspectiva de género en todos los ministerios, en toda la toma de decisiones. Eso ha sido una innovación. Sí, o sea, imagínate que afecta en todo, afecta en la política de vivienda, afecta en todos los espacios donde se toman decisiones económicas, etcétera. No se restringe solo a los temas, digamos, clásicos o los que normalmente asociamos a mujeres. Claro. ¿No? Y sin embargo, uno que consideraba que había ciertos consensos, ¿cierto? Como civilizatorios, sobre el trato a las mujeres, sobre la relación con las minorías, con las disidencias, etcétera. Nos impactamos con declaraciones una vez más del diputado Gonzalo de la Carrera, que nosotros estamos pensando ponerle un alias para no tener que mencionarlo o decirle el innombrable, pero empieza un debate eterno, lo tuvimos ayer. Y tú también entraste eso ayer en una entrevista en Tele 13 Radio.
Porque hay un matonaje político, hay una cuestión que tiene un objetivo claro, que no sucede solamente en Chile, que sucede en otras partes también, Sí. donde se pone como botín para lograr una cierta adhesión política, precisamente a grupos que son minoritarios y que habían avanzado en la consecución de en la persecución de sus derechos. ¿Qué hacer? Mira, lo primero es que no debemos retroceder en materia de derechos, debemos de profundizarlo. Nuestro gobierno tiene un compromiso profundo con los derechos sexuales y reproductivos, y yo creo que la ministra fue muy clara también en señalar cuáles eran ahí nuestros focos, y se respondió también como gobierno poniéndole urgencia, ¿cierto?, a la ley. Pero yo creo que lo principal es centrarlo en acciones para no concentrar la discusión en este ejemplo, ¿cierto? Esta expresión que en este caso, digamos, tiene que ver con el diputado, pero más allá del diputado, lo importante acá es que no normalicemos este tipo de discursos de odio, que no se normalicen en el sentido de que en el fondo estemos replicando un modelo que contribuye a la exclusión y a la discriminación. Cuando estamos hablando de que estamos apostando por una sociedad igualitaria, en donde todas las personas, en términos de sus derechos humanos, tienen que ser respetadas, visibilizadas y se le tienen que, permitir avanzar en sus derechos. Me parece a mí que la discusión respecto de discursos que son más bien deshumanizantes o discursos de odio o una abierta discriminación también sienta un precedente. Son ejemplos y modelos que si no tomamos acciones al respecto, en el fondo termina haciéndose más parte de la manera en la que vamos natural a debatir y discutir. Claro. Y eso me parece a mí efectivamente, bueno, peligroso, y también creo que se ha replicado en otras partes del mundo. Y creo que de ahí desde el plano social, cultural, político, tenemos mucho trabajo que hacer. O sea, más allá de concentrar la discusión entre un diputado u otro. Esta persona. ¿Qué tan difícil ha sido para ti, Irina, asumir este trabajo de 12, 13, 14 horas diarias, digamos, de jornada en La Moneda, sin remuneración, sin sueldo? Sí. Para una mujer en el siglo XXI, una mujer profesional, esa es una cuestión muy difícil de asumir, con tus tiempos restringidos. Me imagino que tenía un costo también en lo familiar, lo personal, las juntas con tus amigas, con tu familia. Sí. Sin duda es un sacrificio, pero creo que en la política siempre tiene un poco ese aspecto. Pero más bien a mí en el fondo desde el comienzo lo tomé más bien como una puesta al servicio de un cambio, de un espacio que nadie estaba mirando mucho y que sí se condice con las transformaciones institucionales que como gobierno y como proyecto vinimos también a proponer, que tiene que ver con probidad, que tiene que ver con modernización del Estado, que tiene que ver con dejar de reproducir ciertos estereotipos de género, pero también reproducir la normalidad de que hayan gastos por parte de personas que no han sido democráticamente electas, ¿ya? Así directamente lo digo. ¿Cuánta plata se ahorra el Estado con la desaparición de la figura tuya? ¿Tienes ese cálculo? Mira, ¿no? más que ese cálculo, yo creo que se ahorra un importante una carga burocrática, de ilegitimidad. Ya, entiendo. O sea, yo creo que lo concentraría en eso. Yo creo que para mí, por supuesto que fue un poco contradictorio decir, asumo el cargo, no me identifico, pero entro para poder transformarlo, un compromiso también del proyecto que tenemos, de la manera más eficiente y responsable lo hicimos además en un año, y era importante como primera dama, en el fondo, revisar a la primera dama y luego modificar a la primera dama. Y para eso conversaste con ex primeras damas. También, además, o sea, conversamos con todo el mundo. ¿Cuál es tu favorita? Uno siempre pregunta eso. ¿Cuál es tu primera dama favorita? No tengo favorita. Mis momentos favoritos fue poder conversar con ella, la verdad. O sea, para mí eso fue un privilegio, porque creo que es un tema complejo. O sea, a todas les tocó una complejidad diferente. Creo que eso hay que reconocerlo en todos los sentidos.
Pero a tu pregunta inicial, yo creo que lo importante es que cuando uno se pone al servicio, muy seriamente de investigar, de hecho hicimos un trabajo silencioso comparado con ahora que estamos comunicando el cumplimiento de lo que comprometimos al comienzo de marzo, pero también durante la campaña. Estamos cumpliendo con este cambio institucional, esta transformación del rol. Y lo primero que había que hacer era revisarlo por dentro. Entonces fue más bien una apuesta al servicio, pero con mucha convicción. Yo soy militante, entonces también eso... Hay una épica, ¿no? Sí, tiene un sentido profundo. Hay una épica y un sentido profundo, y también hay una predisposición a que si ese tiempo va a valer un cambio, va a poder conseguir un cambio, una transformación que va a aportar a nuestra estructura de Estado, además con mucho compromiso con las instituciones y el Estado, porque trabajamos para las personas, estamos al servicio de las personas. Entonces tomarse en serio, revisar un espacio que quizás no está funcionando bien o está siendo ilegítimo, para mí eso es un orgullo poder contribuir a cambiarlo. Ahora, pero eso no significa que sea como una buena noticia que estemos normalizando que las parejas de los políticos o que las primeras damas especialmente, en el fondo hagan un paréntesis muy grande respecto de su desarrollo profesional, sí, de su autonomía económica, de su autonomía incluso en actitud. Totalmente, ¿no? Claro. Entonces, en esos aspectos yo creo que hay, por supuesto, avanzar, y por eso yo creo que tal como en este momento lo está haciendo Jill Biden, por ejemplo, me parece muy interesante que en Latinoamérica tenemos un modelo muy similar muy similar en cuanto a las primeras damas de Estados Unidos, y su opción fue seguir trabajando como profesora, ¿no? Además de, por supuesto, acompañar a su pareja. O sea, acá en ningún caso, yo creo que pensando a futuro, ¿no? Para las siguientes personas que sean parejas de presidente, me parece que lo mejor sería ampliar como la libertad que tengan para continuar con sus proyectos personales, profesionales, su autonomía económica. Pero eso no implica esconder a la pareja del presidente. O sea, obviamente que va a tener cierto grado de figuración pública dependiendo cuánto le quiera subir o bajar el volumen ella o él. Y tú vas a seguir acompañando al presidente en materias protocolares, o sea, no vas a desaparecer del mapa en ese rol que es básicamente de una persona que tiene una pareja y que lo acompaña. Totalmente, como pareja, y más allá como de lo protocolar, porque eso también está como bien estructurado. La verdad que la parte como más institucionalizada del rol de primera dama es la que estamos dejando, sino que yo voy a ser pareja al presidente y por supuesto que lo voy a acompañar a él y a mi gobierno en diversas ocasiones según corresponda. Según sea necesario. Nos queda súper poco rato, pero ¿tienes alguna autocrítica de cómo se está llevando por parte de tu generación que está en el gobierno la administración del Estado? No, yo creo que estamos apostando por hacer cambios bien profundos, de escuchar mucho a la gente, y eso a veces implica tener la paciencia de que eso quizás en las noticias no venda mucho, no sea algo que se sostenga por muchísimas más horas en las noticias, pero sí creo que es bien notorio que la cantidad de políticas que hemos realizado e implementado con Chile Apoya, también las modificaciones ahora al presupuesto, creo que hablan del compromiso que tenemos con los cambios que a la gente le importan, las urgencias cotidianas de las personas. Entonces, en realidad, yo creo que hay un compromiso muy claro. Creo que siempre hay que ser muy autocrítico, pero en lo que no sería autocrítica es en el compromiso de las políticas que estamos implementando y cómo nos estamos organizando para lograr aquello. Así que en ese sentido creo que... Entonces se están haciendo cosas que son importantes. Y frente al malestar, ¿qué se le puede decir a una ciudadanía que está impaciente, que está preocupada? Precisamente cuando hay un gobierno que está intentando darle respuesta, pero los tiempos no siempre atienden a esas urgencias, ¿no? Por el contexto que estamos viviendo y considerando además que estamos a menos de 2 semanas de un nuevo aniversario del 18 de octubre. Sí. Yo creo que el gobierno comprende, lo digo con bastante tranquilidad, cuáles son las urgencias
cotidianas, de la vida cotidiana de las personas, en qué se ha traducido la precarización de la vida, cómo comprometernos con la sostenibilidad de la vida, los costos, el alza en los costos. Yo creo que ha sido la prioridad para el gobierno. Yo creo, de hecho, que las medidas desde un comienzo y ahora reforzadas por la propuesta presupuestaria y las reformas, ¿cierto?, tributarias y a pensiones, me parece que son un compromiso muy claro que atiende muy directamente a las demandas a su tiempo. Igual están estos episodios de violencia que me imagino que también Sí, te por preocupan, supuesto. ¿cierto? Sí, por supuesto, Claro. me preocupa Los mucho. estudiantes. Me preocupa mucho, pero no veo que sea como la respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, te entiendo, Sí. como una cosa generalizada. Sí. Vamos a terminar, pero ¿por qué no diste entrevistas todo este tiempo? Claramente tienes una opinión política, tienes una mirada, conoces bien lo que está pasando adentro, Sí. y sin embargo no supimos más de ti. Una entrevista antes de ingresar y una entrevista a un medio alternativo durante el gobierno, después la crisis con esto del gabinete Irina Caramano, y no te escuchamos más. Sí. Yo me tomé muy en serio el que en mi cargo implicaba mucho trabajo principalmente y no protagonismo. No protagonismo porque no consideramos que el rol y la incidencia institucional de la primera dama sea algo muy legítimo. Entonces preferimos revisar cuál era esa legitimidad de la primera dama, cuál era el trabajo que tenía que realizar por dentro, con las fundaciones, cuál era realmente como su rol al final de la pareja. Y eso implicó un trabajo como muy serio, muy convencido, pero también muy dedicado. O sea, el nivel Segundo de plano. tiempo dedicado a poder implementar mejoras en las fundaciones, hablar de cuáles son los objetivos y sus metas y sus misiones más profundas para poder lograrlas, qué había que cambiar para poder llegar a esos objetivos. De hecho, eso nos llevó también a la idea de poder conectarlas, vincularlas más fuertemente con los ministerios para asegurar su estabilidad programática. Que no existiera una volatilidad respecto de quién las iba a presidir, sino que hubiera cierto criterio de idoneidad, además que ya tienen una relación de financiamiento con cada uno de los ministerios. Entonces, todo ha sido respecto del criterio de pensar en las personas que son usuarias de las fundaciones, Y es tú- decir, y la tú en un población. segundo plano. Y yo en un segundo plano para hacer, digamos, servicio a que aquellas instituciones con las que en ese momento la primera dama en el fondo cuenta, bueno, revisémoslas, hagamos todo para mejorarlas, pero mejorarlas ¿para qué? Bueno, para que se cumplan los objetivos de ese grupo de la población. Y luego, ¿cómo acercarla a los ministerios para asegurar que en el largo plazo tengan continuidad? Claro, que sean sostenibles. Sí, que ¿Vas sean a pedir sostenibles en el trabajo? tiempo. ¿Cómo? ¿Está tu currículum disponible para alguna universidad, algún centro de estudios feministas? A futuro quizás sí, pero en este momento solo quiero comunicar que estoy muy abocada a terminar bien esta tarea. Y recién salir ahora a hablar en realidad tiene que ver con los dos momentos en los que he salido a hablar que han sido puntos de inflexión, o sea, de alto nivel de conversación con mis pares, con feministas, con ex primeras damas, con intelectuales, etcétera, para salir a hablar y anunciar que iba a asumir el cargo. Y ahora que comunicamos el cumplimiento de un compromiso de campaña y del inicio del gobierno, y creo que eso es importante también porque tiene una coherencia con que nuestro plan nunca fue protagonizar en la figuración pública, en realidad nunca fue un objetivo de mi trabajo. Y más allá de poder tener opiniones, porque soy militante, soy política, soy parte de este proyecto de gobierno, no es mi lugar. No es mi lugar dar ese tipo de impresiones durante todo el año, todas las semanas, para nada. Muchísimas gracias, Irina, por Gracias conversar a ti. con nosotros. Un Mucha gusto. suerte. Nos vamos a la pausa. A la vuelta estaremos con Alfredo Joñán y Isabel Pla en el estudio junto a Juan Diego Montalbán. You kept saying you got something for De regreso en esta parte del programa, saludamos a Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, vicepresidenta de la UDI. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Gracias por invitarme, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfredo Joñán, sociólogo, cientista político. Gracias por venir. Hola Carolina, hola. Hola. Oye, tenemos mucho tema porque estamos cerrando una semana igual intensa. O sea, estamos acostumbrados a las semanas intensas. Por suerte viene una semana corta. Tenemos que hablar de lo que está pasando en el Congreso con la continuidad del proceso constituyente. Pero partamos por un hecho que desbarajusta en gran medida la convivencia social y es algo de lo que no nos podemos hacer los locos, digamos.
que son los hechos de violencia reiterados que han tenido lugar en estos liceos emblemáticos que el gobierno también llama históricos a partir de una serie de querellas y acciones como para ponerle el cascabel al gato. Escuchemos una declaración del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, e iniciamos la conversación acá en el panel. El gobierno, el municipio, tiene también un profundo compromiso con el orden público y la seguridad. Y por lo tanto los hechos de violencia, los hechos delictuales no forman parte de la educación pública. Y el objetivo de la reunión del día de hoy es poder avanzar en recuperar también el orden y la seguridad pública en torno a nuestros liceos tradicionales y emblemáticos. Hay un trabajo previo que se viene haciendo en materia de un trabajo con el Ministerio de Transporte y con los operadores de buses de la región metropolitana, pero hoy día hemos comprometido un segundo trabajo, porque nos parece que quienes cometen delito, y queremos reiterarlo, tienen que responder frente al Estado de Derecho. Y el lanzamiento de bombas Molotov, la comisión de delitos tiene que tener una persecución penal efectiva. Y en eso nos hemos comprometido a trabajar de manera conjunta, de manera de generar las condiciones que permitan, en lo posible, prevenir y evitar hechos de violencia. La pregunta es, ¿tendrá esto un efecto concreto, práctico, Alfredo? ¿Cómo lo ves? No lo sé, mira, este es un tema que nos viene persiguiendo desde hace ya, a esta altura serán 15, 20 años, no es un fenómeno de ahora. Eso significa que ya hay cambios generacionales involucrados, no son las mismas cortes de personas. Hay nuevas generaciones que están haciendo lo mismo. Por lo tanto hay fenómenos de reemplazo que hace que esto sea realmente sorprendente. Y a mi modo de ver, creo que para intervenir en este tipo de situaciones, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender justamente por qué se producen estos reemplazos generacionales. Y eso lleva a literalmente a estudiar los hogares de estas personas, sus estilos de vida, qué es lo que puede conducir a fenómenos de radicalización de estos individuos, probablemente de sus padres, probablemente, estoy elucubrando o especulando, para desde allí tomar medidas de solución del problema. Ahora, desde mi punto de vista, en lo inmediato, me parece que la respuesta represiva es inevitable. Inevitable. Que es un poco lo que dice. ¿Los colegios? Si de verdad se produce el convencimiento de que estos colegios, en algún momento dado emblemáticos, no son recuperables, estos eran los buques insignia de la educación pública. Si se produce ese convencimiento, yo a lo menos en lo personal, yo estaría disponible para cerrar, francamente. Para cerrar los colegios. Pero para eso hay que tener la completa seguridad de que no hay solución posible. De alguna manera creo que la pregunta es legítima. Si llevamos 15, 20 años con fenómenos de reemplazo generacional involucrados, me parece legítimo hacerse la pregunta. Isabel. Yo celebro, estaba escuchando al subsecretario Monsalve, yo celebro primero que sea él el vocero de esto. Él es el subsecretario del Interior, o sea, ya es una señal, ¿verdad?, muy potente frente a una situación que, como dice Alfredo, se viene gestando ya desde hace por lo menos 10 años. Segundo, celebro que él ponga esto en el marco del orden y de la seguridad y de los delitos, y no como he estado escuchando también de repente el ministro de Educación en el ámbito de la convivencia escolar. Aquí lo que tenemos es un grupo de personas que están entrenadas, que probablemente tienen apoyo de adultos, hay logística, hay una preparación, hay overoles blancos, hay toda una simbología que se dedican a ejercer violencia. Yo diría que es una violencia con un efecto político. Esto no es un desorden de que los jóvenes quisieron salir a desordenar, no, hay una violencia, detrás de esa violencia hay un propósito político, ¿verdad? Probablemente son grupos cercanos al anarquismo, no tengo idea, pero hay un usar la violencia con un fin político y por lo tanto no puede estar enmarcado en otro problema que existe, que es el problema de la convivencia escolar y que efectivamente post pandemia se agravó. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, un adolescente que le quita el lápiz a otro y se pegan a puñetes, que tener un grupo de 10, de 15 jóvenes de overoles blancos que están incendiando el kiosco del colegio, que están enfrentando, o sea, son temas diferentes. Por lo tanto, muy bien ponerlo en el marco que corresponde. Segundo, yo creo que es violencia política. Y tercero y final con esto, yo sinceramente creo que desde el punto de vista estratégico tal vez tengamos una oportunidad en un gobierno de izquierda como el gobierno del presidente Boric, porque ese fue un mundo que se resistió mucho a reconocer
en este tipo de actos en años anteriores que había violencia, ¿verdad? Cuando se tramitó, por ejemplo, Aula Segura, cuando ya existían los overoles blancos, ellos tuvieron un discurso por ejemplo, de no queremos criminalizar la protesta social, es decir, equiparando protesta social con esto. Por lo tanto, también aquí hay una oportunidad y tal vez tenga más espacio un gobierno encabezado por un presidente joven, de izquierda, que efectivamente se opuso a la represión en años anteriores, dándose cuenta que la violencia ya adquirió un nivel de densidad, la violencia en ese segmento una densidad que Chile y ninguna democracia puede permitirse. Sí, no, Alfredo, tomándome, tú durante el episodio del 18 de octubre del 2019, tú trabajaste como sociólogo mucho los orígenes, el tipo de personajes que hay. Tanto tú estás en la universidad, con alumnos, en la Diego Portales. ¿Cuál puede ser el motivo? Primero, ¿por qué ocurre solamente en los liceos emblemáticos? Principalmente en el liceo emblemático, que supuestamente tienen a los mejores alumnos. Y segundo, ¿dónde está el origen? ¿Hay algún estudio que diga, que explique un poco el origen de este problema? Existen algunos pocos estudios con metodología inevitablemente cualitativa, en base a entrevistas en profundidad, pero generalmente anonimizadas, en donde se busca efectivamente entender un poco lo que decía adelante, entender las trayectorias de las personas y de los grupos familiares de origen que permiten explicar el resultado. ¿A qué se debe eso? Es una excelente pregunta. El otro día en radio, Quique Mujica contaba que él tenía ya vía reporteo periodístico, tenía ya bastante evidencia periodística de que el medio, o la dimensión más bien político-ideológica de lo que está detrás es el antiguo rodriguismo. Vale decir, estaríamos hablando acá ya de lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso ya nos remite a comienzos de la década del 80, así estamos hablando de hace ya mucho tiempo, son 40 años de historia, y entonces, por lo tanto, con toda claridad, si ese es el medio involucrado, estaríamos hablando de personas que hoy, los padres, digamos, serían personas que tendrían más o menos 60 años hoy día. 50 y tanto. 50 y tanto, y eventualmente sus abuelos. Eventualmente. Claro. Que hayan tenido una participación, digamos, de grupo subversivo, qué sé yo. Pero de nuevo, es decir, eso hay que llevarlo a evidencia empírica. Es solo una especulación en lo que estamos... de lo cual estamos conversando, pero probablemente es una pista que hay que tomarla seriamente en cuenta. Hoy estamos a menos de 2 semanas de un nuevo aniversario del 18 de octubre, ¿cierto? Se cumplen 3 años desde lo ocurrido en 2019. ¿Cómo describirían el clima social que estamos viviendo? Mira, yo creo que el plebiscito marca un hito y establece un antes y un después, aunque por supuesto los climas sociales nunca cambian de un día para otro. Yo creo que llegamos a un pic de conflictividad desde el 18 de octubre del 2019 y yo marcaría como el inicio de la convención en el declive de ese clima social muy exacerbado, muy polarizado, en donde había, ¿verdad?, mucho temor de manifestar la opinión, una opinión que fuera como políticamente incorrecta. Yo creo que tenemos hoy día un país que se cansó del conflicto, de la polarización y de la violencia, un país que quiere retornar a la normalidad en el más amplio sentido de la palabra. O sea, la gente quiere seguir con sus proyectos de vida, las familias no quieren que los hijos se vayan a vivir fuera, ¿verdad?, preocupados porque a lo mejor no hay un futuro en Chile. Y por lo tanto yo siento que 3 años después de ese día, que en lo personal es un día profundamente oscuro y muy triste para mí, para el país, yo siento que es una fecha muy dolorosa para Chile, pero creo que 3 años después siento como empezando a sanarnos en la convivencia, lo que no significa que no vamos a tener muchas diferencias y muchos desafíos tremendamente difíciles por delante, entre otros lo que vamos a conversar más ratito, ¿cierto?, que es de definir el camino constitucional. Y espérate que esa es una parte, porque en el camino constitucional también tenemos que definir temas estructurales que se vienen arrastrando desde hace muchos años y que lo que hacen es que le impiden a un sector de los chilenos también formar parte de ese progreso económico. Por lo tanto, yo tengo que ser, a lo mejor peco ingenua, pero siento un clima mejor, un clima que de una mayoría de chilenos que quieren
que quieren volver a vivir con cierta normalidad. Isabel, en ese punto ¿tú crees que el hecho de que sea un gobierno de izquierda, tú como vicepresidenta de la UDI, que estuvo en el gobierno de Piñera, que conociste la situación dentro del gobierno, ¿tú crees que el hecho de que sea un gobierno de izquierda ha contribuido, colaborado a que se tranquilice un poco la situación de volatilidad que hubo después del 18 de octubre? No, a ver, probablemente en lo que significa la calle, sí. ¿Ah? O sea, todos sabemos que la izquierda tiene una conexión con la calle conflictiva, digamos, mayor. Partido Comunista tiene ahí una larga tradición y otros colectivos. Es probable que la Plaza Italia, por decirlo, la Plaza Baquedano, la Plaza Dignidad, como le dicen ellos, ¿verdad? Se aplacó ese nivel de violencia, de conflicto en la calle, justamente por también la posibilidad que tiene un gobierno de articularse mejor con esas personas. Pero yo siento que la violencia hoy día, este es otro tema, la violencia ya ha adquirido niveles de densidad más peligrosos, muy difíciles de tolerar y que generan miedo. El tema de los estudiantes de los colegios emblemáticos que eligen esos colegios por una razón, yo creo, política, ¿cierto?, que tiene que ver con terminar con ese tipo de educación que ellos consideran que discrimina, ¿verdad?, a alumnos que no califican como alumnos de excelencia. Y la violencia en el sur, en el Biobío, en la Araucanía y extendiéndose incluso ya hasta los lagos, ha adquirido un nivel de densidad y de peligrosidad que yo creo que el gobierno se está demorando demasiado en enfrentarla. Creo que esta semana hay algunos cambios. Esta semana yo noto la llegada de Carolina Toá y de Analía Uriarte al comité político. Se nota ya, hay otra actitud, hay un empoderamiento, hay una especie de plan para adelante, pero creo que el gobierno perdió 6 meses muy valiosos, dio pasos muy equivocados, con señales muy equivocadas en los primeros días. Yo tengo que decir que la visita de la ministra Siches a la Araucanía 48 horas después de que el presidente Boric se pusiera la banda presidencial, implicó, ¿verdad?, una señal muy negativa y a partir de ahí se perdió tiempo valioso. Alfredo, un comentario sobre el clima social antes de ir a los personajes. Mira, yo creo que aquí hay que interpretar el periodo completo, vale decir 3 años de historia, aun cuando hay continuidades respecto al periodo previo, pero continuidades en el sentido en que hay un enganche, una conexión entre el estallido social y el movimiento estudiantil del 2011 al 2012. El cual a su vez nos remite a la Revolución Pingüina del 2006. Es decir, toda esta cuestión no es completa, es una cadena, pero es así. Esto está súper estudiado en la literatura sobre los movimientos sociales, esto es así. ¿Ah? Y pueden haber fases planas muy importantes. Yo creo que lo que pasó a partir del 18 de octubre del 2019, el famoso estallido, fue un fenómeno excepcional. Yo ahora saco un libro con Nicolás Soma a partir de métricas que tenemos en COES muy importantes. Lo acabamos de cerrar, además, el libro, un colectivo. ¿Qué dice el libro? No, es un libro, lo sacamos en Estados Unidos. Es un libro que muestra, en primer lugar, el tipo de actores desde los cuales se inicia el estallido. Sepan ustedes que en las primeras 48 horas, hay que leer ese el actor predominante eran los vecinos. ¿Vale? Los vecinos. Eso significa que en el inicio del estallido social hubo una lógica muy descentralizada. ¿Ah? Es solo en un momento posterior, 2 días después, una cosa así, que se suman las mujeres a partir del protagonismo que habían adquirido antes con el movimiento feminista, los estudiantes, deudores del CAE, no más AFP, pero nunca se presentaron, estaban presentes, pero nunca se presentaron de modo tan notorio en el estallido. Pero por lo tanto, ahí lo que se produjo efectivamente fue una especie de hechizo, un hechizo literalmente, que fue declinando con el tiempo. Yo creo que el primer momento de declive del hechizo fue la elección de convencionales. Nadie lo recuerda, pero 57% de abstención, claramente había un problema y el resultado además se sobreinterpretó y la conducta que tuvo la convención en base a ese resultado fue catastrófica. Y yo creo que lo que pasó el 4 de septiembre, siempre supimos que en la noche del 4 al 5 pasábamos a otro mundo. Y que fue exactamente lo que ocurrió. Creo que el hechizo del estallido social se terminó y hoy día estamos viviendo expresiones más bien
inorgánicas, violencia inorgánica, por ejemplo, la de los colegios, de los cuales estábamos hablando, pero que ya no responde ya no responde a la lógica más política, si ustedes prefieren, Claro. del estallido. Esto ya es mucho más anarquizante, mucho más anómalo y anómico como fenómeno. Interesante. Oye, vamos a tener tiempo para seguir profundizando en esto, pero ¿qué les parece si vamos a los personajes de la semana, nuestra sección de los viernes en Días Contados? Alfredo, preséntanos a esa cámara, por favor, a tu cámara, tu personaje de la semana. Mira, mi personaje es el senador Fidel Espinosa. Y la pregunta es por qué vengo a presentarlo como personaje de la semana. Porque el senador Espinosa tiene una forma de comunicar sus opiniones y sus juicios que es extremadamente ruda. ¿Ah? Militante del mismo partido en que Por tú militas, supuesto, socialista. exacto. Y en las últimas horas, o dos días, digamos, ha sido pero especialmente violento con los exconvencionales. ¿En qué sentido? En el sentido en que efectivamente hay un cierto número de convencionales, algunos de ellos socialistas también, que ingresaron al gobierno. Estoy pensando en César Valenzuela, por ejemplo, o Constanza en el propio Ricardo Montero, que es el jefe de gabinete de Carolina Toa. Bueno, y esto ha despertado la furia del senador Espinosa, en donde yo creo que ahí lo que está cobrando es una cuenta, digamos. ¿Cuál? ¿Qué cuenta? Es la eliminación del Senado, tal como existía. Creo que en él eso generó un encono que creo que es bien poco decoroso, porque a mí no me parece. Es decir, yo fui súper crítico con la convención en términos públicos, pero de ahí a cancelar a los convencionales y prácticamente transformarlos en interdictos que no pueden ejercer labores profesionales, porque no son labores, ellos no están en la primera línea, ellos están en funciones más bien de apoyo político. Ricardo Montero como jefe de gabinete de Carolina Toa y César Valenzuela a cargo de una unidad. El programa Víctima. Claro, por lo tanto, Ahora, no es que estemos en la presencia del retorno masivo de los convencionales en la primera línea de la política, eso no es así. Fidel Espinosa es como el líder de la oposición, ¿o no? De la disidencia. De la oposición al gobierno. De la colaboración Hoy crítica. día, Por el Te tono quiero que... decir que en los chats de la derecha circulan mucho los tweets de Espinosa. Fidel pero Espinosa mucho. Oye, está muy de acuerdo. Hasta Fidel Espinosa lo dice. O sea. Ahora ¿Qué él pasa ahí? siempre ha sido así, es decir, es un político de opiniones rudas. Personalista, caudillista. No, es un caudillo completo, Es absolutamente. caudillo. Es un caudillo. Senador en regiones. Sí, los él fue liderazgos diputado. regionales tienen mucho ese perfil. Claro, de hecho su hermano fue, por lo que recuerdo, fue alcalde de Frutillar, él fue diputado por la zona, ahora es senador por la región, compitió con Reinaldo Quintero, que era Nada más y nada otro menos. caudillo también importante, pero por el lado de Puerto Montt. Sí, son expresiones caudillistas importantes, en donde la palabra caudillo no la estoy usando en mala. Es decir, estoy Una descripción. estoy constatando un fenómeno que no solamente está no solamente está colocado en el Partido Socialista, esto es un fenómeno que también uno lo puede ver en otro. ¿Y es factible en otros partidos. ponerlo en orden? ¿Tú crees que vuelva a ser oficialista? No, no creo. Oye, y con este tipo de, digamos, actores políticos, hay que avanzar en la continuidad del proceso constituyente, tema al que me gustaría entrar. ¿Cómo has visto, Isabel, lo que ha ocurrido esta semana, que por una parte el oficialismo y la ministra Ana Lidia Uriarte celebran los puntos de acuerdo que se están alcanzando, pero por otra parte hay un sector político emergente, muy descontento, que crea esta coordinadora paralela, particularmente con el Partido de la Gente, y un partido republicano que dice, me paro y me voy porque nosotros queremos reformar la Constitución del 80, eso fue lo que dijo la gente el 4 de septiembre. Yo, mira, lo primero que quiero, yo no estoy en el día a día de las negociaciones, no formo parte de la mesa o de las conversaciones, pero he seguido el tema, por supuesto, con mucho interés y preocupación también desde el principio. Yo creo que aquí hay que distinguir varias cosas. Primero, hay un mundo que no quiere cambiar nada. O sea, que cree que efectivamente el plebiscito, que 8 millones de personas dijeron que rechazaban ese texto constitucional, pero además que no quieren modificar nada. Y en el otro extremo, ¿verdad? Hay un mundo político tal vez muy bien representado por el Frente Amplio, yo creo, que lo que quiere es repetir exactamente el mismo proceso con las mismas reglas, con la misma convención, etcétera. Y al medio, yo creo que la política se ha ido centrando
con liderazgos de distinto tipo, pero entre el Partido Socialista y la UDI. Y yo sinceramente, enojo más, avance o retroceso, yo creo que la cosa va marchando y va marchando bien, ¿ya? Sin perjuicio de que, y este es el segundo tema, hay un tironeo también político frente a la opinión pública, en donde los mundos políticos quieren marcar sus puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es el debate de la semana? Que es un debate por lo demás histórico en Chile ya, ha sido el debate en los últimos 35 años, que es el debate de Estado social de derecho para que el Estado lo haga todo exclusivamente o un Estado social de derecho con la participación de los privados, incluyendo como privado la sociedad civil en la provisión también de esos derechos. O sea, no solamente en mundo privado, sino que también la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo. Entonces, hay un tironeo que es un debate muy importante para el país, que es un debate en donde siempre vamos a tener diferencias desde la derecha, con lo de la centro derecha, con la centro izquierda. Creo que le hace bien también que ese debate se abra, pero va a haber un momento en el que vamos a tener que ponernos de acuerdo y probablemente se acuerde que ese tema, puntualmente, cuánta participación de los privados, de la sociedad civil en la provisión de derechos, sea una materia más bien de ley y que haya una redacción inteligente puesta en la Constitución que no amarre, que no cancele el debate político siguiente en la alternancia en el poder, en las alternancias en el legislativo. O sea, que no cometamos tal vez el error que cometía la Constitución del 80, que era establecer temas que debieran haber sido materia de ley, dejarlos muy instalados, Escritos muy en amarrados piedra. estructuralmente, escritos en piedra en la Constitución. Alfredo. No, yo creo que hay mucho de lo que menciona Isabel, así dicho, así colocado por Isabel, se puede conversar. No así cuando el senador Edwards el otro día habla de un Estado social y subsidiario de derechos. Sí. Esa cuestión es completamente antitética. Eso es Es que la palabra, además la palabra No, pero subsidiario... es que además es muy raro. ¿Cómo va a tener un Estado social y al mismo tiempo subsidiario de derechos? Muy extraño. Sí. Es una contradicción en los términos. Pero, mira, yo creo que aquí lo que está ocurriendo, aquí hay un verdadero problema, especialmente en la Cámara de Diputados. en la Cámara de Diputados. Sí, porque está muy fragmentada. Yo creo que aquí estamos viendo las consecuencias o los efectos de la fragmentación. Y es una fragmentación en varios niveles. Es decir, en primer lugar aparece una centroizquierda paralela, que eso sí que fue una cuestión freak, digamos. Y aparece además... Interesante ese referente. ¿Y cuál es, que cuál es aparece- ese centro izquierda paralela? El PPD, PR. PPD, PR. No, y no todo el PPD, además. Es decir, No, claro, está, sí. está, eso sí, el presidente de la Cámara de Diputados. Se llama Claro, o sea, Soto. Centro Democrático, Polo Democrático, Sí, algo así. pero es muy raro. Pero ¿cómo hay sale mucho eso? independiente. Pero ¿por qué estas cosas ocurren? También se produjo un fenómeno, una mesa paralela en donde hay 3 senadores independientes en cupo de Renovación Nacional. Yo creo que hay un Sí. problema en Chile, tenemos un problema con los independientes. Es decir, los independientes que son diputados, el PPD, 2/3 de su bancada son diputados independientes. Y RN tiene muchos senadores y diputados independientes también. Yo creo que hay que... O sea, fueron electos en la lista en los del cupos de los partido. partidos, pero no son militantes de partido. Bueno, estas personas se benefician de la marca de los partidos, Y después lo sin la abandonan. cual no hubiesen sido electos, y después adoptan una postura autónoma. Yo creo que, de verdad, el sistema de partidos no resiste una lógica así a gran escala. Y yo creo que estamos viendo las consecuencias de esa alta fragmentación vía incorporación de independientes en cupos de partidos que son muy desleales a los partidos con los cuales fueron electos. Yo quiero agregar algo. Y eso creo que tiene que parar. ¿Cómo Una para pregunta. esto? No prohibiéndolo. Eso, ¿cómo se resuelve? Yo creo que esto se resuelve a través de una autoexigencia de los partidos de colocar candidatos eventualmente independientes leales a los partidos, porque si no, esta cuestión, el Partido Socialista también tuvo un problema así en la convención. Eso fue Jorge Baradit, que a los pocos meses se fue, y se fue mala, en fin. Cuestiones así. Es ahí donde uno tiene que Hasta estar un libro disponible. hizo. Voy a decir, acá sacar un libro además súper malo, además, pero bueno. Veo tu es cariño, puro- tienes cariño por Baradit. no, es que lo que pasa es que no me parece una persona interesante.
Ya, y entonces, los partidos los partidos. se sacrifican a sí mismos rescatando candidatos eventualmente populares, pero ponen en riesgo a los propios partidos. Yo creo que eso es lo que tiene que parar. O sea, los partidos asegurarse de que los independientes realmente puedan garantizar o qué sé yo, cierta lealtad. Tiene que haber Isabel. una cultura. Exacto. Tiene que haber una cultura. Mira, en la Claro. UDI, yo soy militante de la UDI hace menos de 20 años. Y Menos. Menos. Ah, mira. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando llegué y empecé a convivir en la UDI es esa cultura que no está escrita en ningún reglamento. No, claro. Pero de lo sancionado que es cuando alguien Se arranca desde la los puerta tarros. y públicamente denosta y critica y arriesga el proyecto. O sea, pero está instalado y en todas las generaciones. Pero mira, es muy interesante lo que está planteando Alfredo. Tal vez yo lo voy a decir de manera un poco más ruda, pero yo creo que aquí hay dos intereses que son contrapuestos y que han operado en estas mesas, la chica, la grande, en fin. Uno es el interés electoral, de posicionamiento electoral. Por ejemplo, hay partidos, hay fuerzas que son relativamente nuevas y que están en un posicionamiento electoral que es identitario, que es, a ver, yo le voy a hablar, yo quiero ser Bolsonaro, voy a hablar igual que Bolsonaro y le voy a hablar a la audiencia que votó por Bolsonaro el viernes, para no mencionar a nadie de acá, ¿me entiendes? O sea, le voy a hablar a los fulanos, a los sutanos, a los que detestan a esto, a los que detestan el otro, y voy formando el círculo, ¿verdad?, de mi audiencia, que se forma, te voy a decir, bastante profesionalmente, mucho más de lo que uno crea, o sea, a través de community manager, redes sociales, pero con un discurso muy claro. Hay un posicionamiento electoral que está operando o operó esta semana en ese tema, y hay un posicionamiento y hay un interés que es el interés de los partidos tal vez más antiguos, más grandes, que es un interés que está mirando más allá de una elección, que está mirando también su sobrevivencia. Claro. Los proyectos políticos van a sobrevivir en la medida que Chile tenga una estabilidad democrática, en la medida que Chile tenga trazabilidad, que no vengan nuevos estallidos y que nos hagamos cargo de los problemas. Y eso significa un sacrificio también. Y lo que dice Alfredo es muy cierto. O sea, cuando Javier Macaya, ¿verdad?, se para y dice, nosotros vamos a cumplir el compromiso, la Constitución del 80 nos encanta, pero está muerta y necesitamos tener una Constitución que realmente represente un amplio sentir que esté legitimada, se opone, ¿verdad?, se opone a un sector de la derecha que lo ha ido crucificando, ¿verdad?, y lo ha ido denostando y lo ataca, y él sabe y está consciente de que es un sacrificio y lo va a hacer. No solo porque tenemos también un objetivo que siempre los partidos tenemos. Mira, Carola, siempre los partidos, Juan Diego, tenemos que hacer un trabajo y cuesta a veces, oye, tomemos una decisión, pero de verdad pensemos en el país. Y no falta el que dice, pero que esto es muy malo para nosotros, nos cierra. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que si no tenemos estabilidad, este partido no tiene ningún sentido Claro. que exista. No están los tiempos. Por lo tanto, son dos intereses, el meramente electoral y el interés que es de trazabilidad del país, de estabilidad del país. Nosotros estamos convencidos que Chile necesita resolver su tema constitucional y lo tiene que hacer con la mayor cantidad de mundos políticos posibles. Si hay mundos políticos que no quieren cambiar la Constitución o quieren cambiarla exclusivamente a su antojo, pues bueno, Que lo sinceren. que lo Que sinceren. es un poco lo que pasa y si ayer con quieren, siguen, Republicano. y si quieren siguen participando y si no, no. Y en Y por lo demás, algo que yo creo que la gente no lo sabe y es bueno repetirlo, tenemos que tener en claro que este acuerdo no define cómo van a ocurrir las cosas. Este acuerdo se transforma en una reforma constitucional que va a ser la que va a habilitar el proceso y necesita 4/7 en la Cámara y en el Senado para que efectivamente lo que se acuerde en esa mesa se concrete y se ponga en práctica. Sí, ¿saben? Con Carolina y Paula hemos hablado acá y a veces nos reímos un poco de que yo creo que nunca había estado más unido RN y la UDI. Como que se ha logrado, ¿me entendés? Como Evópoli. un acuerdo, claro, ¿me entendés? El Evópoli, con la aparición del Partido de la Gente y el Partido Republicano, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo van a enfrentar ustedes, los partidos tradicionales de la derecha, van a enfrentar estos dos movimientos emergentes? A mí el que más me llama la atención es el Partido de la Gente, que yo sí de verdad no logro ¿Cómo lo vamos a enfrentar ocultarlo. electoralmente? Ya, porque No, yo y no creo solo que electoralmente, sino que En le el salió mapa político. competencia. sí, en el claro. mapa político. No, y bienvenida a la competencia. Yo creo que es muy bueno, ¿cierto?, que la derecha se haya diversificado. Ahora, el Partido de la Gente en algunas cosas tiene lógicas de derecha, en otras tiene lógicas más parecidas a la izquierda o a la centroizquierda. Creo que es un partido, lo estábamos hablando con Alfredo antes, muy interesante, que no hemos leído
bien todavía, no lo conocemos bien, no sabemos nos falta mucha información sobre el Partido de la Gente y lo iremos conociendo. Nosotros hemos tratado de invitarlos varias veces a conversar acá y por Yo creo que son más de distintas medios razones- digitales, ellos tienen una estrategia Sí. más de medios digitales, tienen una presidenta acá bien interesante Sí. Mira, yo Joana creo que lo Ahumada, primero es sí, muy sacándonos la palabra tradicional Ya, de nuestra no te jerga. gustó. Yo creo que la centro derecha está renovando sus liderazgos y eso es muy importante porque esta generación que va a liderar tiene visiones diferentes respecto a los problemas del país y yo creo que esas visiones diferentes son muy importantes porque yo creo que la derecha que está fuera de Chile Vamos e incluso el Partido de la Gente surgen y tienen potencia electoral porque se han dado cuenta
listo para despedirnos, básicamente, y en formato como noticiero, fíjate. Mira, tenemos como la nueva 24 horas. la nueva dupla lectora. Es que me acordé de 24 horas, que Sí. fue el nombre del Bueno, noticiero. ahí trabajamos juntos. Sí, pues, de en Televisión TV Nacional, después de que Nacional. se llamó 60 Minutos durante mucho tiempo. Y aprovechamos de hacerle un pequeño homenaje a la gran Cecilia Serrano. Le mandamos mira. un beso gigante, una mujer adorable. La queremos mucho y la recordamos siempre. Sí. ¿Qué querías decir sobre No, Irina? a mí me quedó dentro de la larga entrevista que tuviste con ella, en que tú hablaste de muchas cosas. A mí me llamó mucho la atención cuando le preguntaste cómo había sido esa junta entre ella y la primera dama de Brasil, la señora Bolsonaro. Y ella dijo una frase que me quedó retumbando, que dice, cuando tú le dices que si era... Que era como las antípodas la políticas. antípoda de ella, entonces, y ella dijo, si no hablas con las antípodas, no estás haciendo política. Gran frase de Irina Caramano. Sí, yo también encontré. Si no hablas con las antípodas, no estás haciendo política. Bien interesante la Sí, conversación con sí. la todavía coordinadora cultural, sociocultural de La Moneda. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la compañía. Cerrando esta semana, de vuelta Paula Walker el lunes acá en Días Contados. Que tengan un gran fin de semana largo, que puedan descansar con Diego. Que lo pasen muy bien. Igual, Carolina. Chao, chao, que estén Gracias. bien.